Cuando Dwight acababa de pisar la prisión, vio inmediatamente a un joven con los brazos llenos de tatuajes. Este tipo estaba acosando a un hombre dócil. Al principio, a Dwight no le importó. Él siguió tranquilamente a lo suyo. Luego se giró para charlar con el hombre de traje a su lado. Pero con solo desviar la mirada por un segundo, el joven le lanzó una advertencia feroz. Dijo que si Dwight se atrevía a mirarlo de nuevo, lo mataría. Dwight fingió apartar la mirada con calma, pero en su interior ya planeaba darle una lección en secreto. Dwight fingió que no pasaba nada. Continuó hablando con el hombre de traje. Dwight se enteró de que la otra persona había participado en un proyecto de energía eólica verde. Había estafado al gobierno con $12 millones en subsidios, pero luego perdió todo ese dinero en el casino. Dwight se dio cuenta de repente de que este hombre de traje, aparentemente dócil, en realidad también era un talento. Así que comenzó a enseñarle las reglas de supervivencia en la cárcel. Dwight le dijo que si quería sobrevivir, debía aprender a guardar silencio. Después de que Dwight terminó de darle una lección al joven tatuado, regresó a su asiento. Pero al segundo siguiente, el guardia escuchó el ruido y corrió hacia allí. Preguntó qué le pasaba al chico tatuado. Dwight respondió que solo estaba tomando una siesta. Tan pronto como terminó de hablar, el ambiente en la prisión se volvió tenso al instante. El guardia no solo no investigó al escuchar esto, sino que esbozó una sonrisa. Pareció satisfecho y se marchó. El hombre de traje se sorprendió al ver esto. Inmediatamente consideró a Dwight como el mentor de su vida. Al día siguiente, el guardia llamó a Dwight para interrogarlo. El hombre de traje incluso se levantó respetuosamente para despedirlo. Añadió sinceramente que, si Dwight necesitaba algo en el futuro, solo tenía que buscarlo. Dwight sonrió con satisfacción, porque sabía que habría una oportunidad de utilizar a este talento. En el tribunal, Dwight estaba extremadamente tranquilo. Esta vez, fue denunciado por Stacy por sobornar a un agente federal, así que fue arrestado, pero afortunadamente, este cargo ya era bastante forzado. El fiscal tampoco tenía suficientes pruebas, así que solo podía proponer que encerraran a Dwight por unos años. Finalmente, Dwight fue apoyado por su hija. Ella pagó una fianza de $3 millones por su padre, así que Dwight fue liberado allí mismo en el tribunal. Sin embargo, en el momento en que Dwight salió por la puerta, fue inmediatamente rodeado por una multitud de reporteros. Había tanta gente que no había salida. Resultó que la noticia del arresto y liberación de Dwight se había convertido rápidamente en la principal tendencia de búsqueda local. Los reporteros se apresuraron a preguntarle si su llegada a Tulsa era para representar al antiguo jefe de la mafia en Nueva York. Dwight se metió inmediatamente en el asiento trasero del coche. Después de todo, en este momento su posición en Tulsa aún era demasiado frágil. Este no era el momento para que se enfrentara públicamente al antiguo jefe. Pero mientras Dwight solo quería evitar problemas, los problemas lo encontraron rápidamente. Ese día, Dwight y Tyson estaban sentados en el coche charlando. De repente vieron a unos acosadores mirándolos. Dwight le dijo inmediatamente a Tyson que girara bruscamente para perderlos. Pensó que cuando los acosadores supieran que habían sido descubiertos, se rendirían y dejarían de seguirlos. Inesperadamente, al día siguiente solo cambiaron a otro vehículo y continuaron siguiendo a Dwight. Hubiera sido muy fácil escapar de ellos, pero Dwight ya había llegado al límite de su paciencia, así que decidió enfrentarse a esta gente en persona. Dwight le dijo a Tyson que se detuviera a un lado. Luego se bajó proactivamente para hablar con ellos. En este momento, descubrió que la persona que lo seguía era un agente federal. Resultó que desde que Dwight fue traicionado por Stacy, ella escuchó la noticia de que él había salido de la cárcel y temió que se vengara. Así que Stacy hizo que los agentes federales siguieran a Dwight. Tomó precauciones por si él iba a matarla. Pero en realidad, esa preocupación era completamente innecesaria, porque ahora Dwight solo quería de todo corazón construir su carrera. Para que Stacy sintiera menos miedo, Dwight fue proactivamente a su apartamento. Stacy, asustada, le preguntó si había venido a matarla. Dwight lo negó de inmediato. Ante la sospecha de Stacy, Dwight le dijo sinceramente que ella era la primera mujer que lo había hecho sentir algo especial. Después de pasar 25 años en prisión y recuperar su libertad, aunque estuvieran en bandos opuestos, Dwight nunca le haría daño a Stacy. Al escuchar eso, ella de repente se sintió un poco culpable. Así, con su elocuencia, Dwight plantó nuevamente la confianza en el corazón de Stacy. Después de que Dwight consoló a su ex amante, se dedicó por completo a su carrera. Primero, Dwight fue a la taberna de Mickey, descubrió que durante su encarcelamiento, la taberna tenía un nuevo subordinado. Era un hombre corpulento llamado Bigfoot. Resultaba ser el primo de Mickey. Bigfoot era un joven muy educado. Dijo que intentaría comprender a los rudos antes de derribarlos. A Dwight le gustó mucho esa personalidad, así que inmediatamente acogió a Bigfoot como su subordinado de confianza. Sin embargo, con su estatus de ex líder de la pandilla más grande de Nueva York, Dwight ciertamente no podía conformarse con su pequeño negocio actual. Para expandir rápidamente su poder, le contó a sus cómplices sobre el hombre del traje experto en fraudes. Si el grupo de Dwight se apoderaba de su planta de energía eólica, su granja de marihuana hidropónica tendría una fuente inagotable de energía gratuita. De esta manera, no solo podrían sacarle dinero al gobierno como el hombre del traje, sino que también cultivarían marihuana al costo más bajo. Esto multiplicaría la escala de la granja. Entre delincuentes y empresarios solo hay una fina línea. Todos elogiaron la brillante idea. Al día siguiente, Dwight fue a la tienda de marihuana administrada por Body. Después de que la tienda fue renovada, la pequeña tienda de comestibles había cambiado de aspecto. Ahora tenía un aspecto moderno y lujoso. Después de que Dwight elogió la nueva apariencia de la tienda, entró en la oficina de Body y fue directo al grano. Le presentó a Body una nueva oportunidad de negocio. Cuando Body escuchó que en el futuro podrían tener una fuente inagotable de
energía gratuita. Sonrió de alegría. Este plan fue apoyado por todos. Dwight luego buscó a otra amante que administraba un rancho de caballos llamada Margaret. Esperaba que ella le presentara algunas figuras poderosas locales, para que le resultara más fácil recaudar fondos para su plan de negocios. Margaret, por supuesto, fue muy entusiasta. Inmediatamente invitó a Dwight a asistir a una gala benéfica que tendría lugar la noche siguiente. Margaret también reveló francamente que el patrocinador principal de la fiesta era Kirk. Esta persona no solo se había enriquecido gracias al petróleo en el pasado, sino que ahora también era uno de los magnates de la marihuana medicinal. Así que Dwight les dijo a sus subordinados que se vistieran de forma impecable. Luego se prepararon para conocer al riquísimo magnate petrolero. Dwight pensó que con su encanto personal, ganarse a Kirk sería muy fácil, pero Dwight no esperaba que apenas abriera la boca. Kirk mostraría una evidente hostilidad. Dijo que no quería decir palabras duras, pero que si él fuera Dwight, se quedaría obedientemente en su propia área. Resultó que Kirk había investigado los antecedentes de Dwight. Sabía que Dwight albergaba una gran ambición en el mercado de la marihuana en Tulsa, por lo que Kirk lo consideró rápidamente como un rival en el mundo de los negocios. Estaba decidido a no dejar que Dwight se llevara una parte de las ganancias en su territorio. El encuentro terminó en un ambiente tenso, pero Kirk no lo iba a dejar pasar. Poco después, difundió el rumor de que Dwight había venido a Tulsa para trabajar para Bevilla. Esta persona era el líder pandillero más grande del lugar. Era muy probable que una nueva fuerza lanzara pronto un ataque para capturar a Dwight. Sin embargo, este aún no era el único peligro que tenía que enfrentar, porque había reclutado al estratega Goody, que pertenecía a Kane. Esto hizo que el prestigio de liderazgo de Chicky fuera cuestionado por la propia pandilla. Él siempre había odiado a Dwight de todos modos. Ahora estaba aún más decidido a lanzar una gran guerra. Esa noche, Goody estaba cuidando el casino para Dwight. De repente recibió una llamada de un viejo amigo, pero tan pronto como Goody contestó el teléfono, descubrió que la voz del otro lado era la de Chicky. Un tono frío resonó en el teléfono. Goody inmediatamente sintió un mal presagio. Para declarar su determinación de ir a la guerra, Chicky atacó descaradamente a los miembros mayores de la pandilla. Ejecutó a la facción neutral que era cercana a Goody. Mientras tanto, Dwight era alguien que solo había cometido un delito menor. Y sin embargo, el fiscal federal intervino deliberadamente en el juicio. El fiscal se acercó directamente al juez. Solicitó cambiar inmediatamente al abogado del acusado. Frente a todos, el fiscal también declaró que manejaría el caso en persona. Esta declaración sorprendió al juez. A Dwight no le importaba el fiscal. Pensó que el fiscal solo había venido a sacarle algo de dinero. Por lo tanto, después del receso del juicio, buscó proactivamente al fiscal. Dwight se sentó y fue directo al grano. Dijo que estaba dispuesto a pagar una multa de $100,000, junto con 100 horas de servicio comunitario. Dwight solo quería a cambio la oportunidad de obtener libertad condicional, pero Dwight había calculado mal. El fiscal no solo no estuvo de acuerdo, sino que rechazó todas las propuestas que hizo Dwight. Claramente, el fiscal estaba decidido a meterlo en la cárcel. Dwight se dio cuenta inmediatamente de que algo andaba mal. Efectivamente, cuando el fiscal contestó el teléfono, Dwight notó de repente que en su escritorio había un registro de llamadas de Kirk. Dwight comprendió al instante que fue Kirk quien movió los hilos a sus espaldas. Dwight le preguntó al fiscal si su procesamiento era una demostración de poder o si había otro motivo. El fiscal no ocultó nada y reveló la verdad sin rodeos. Dijo que ambos tenían sus propios jefes. Resultó que desde que Kirk se enteró de que Dwight se preparaba para expandirse en la industria de la marihuana, se apresuró a buscar al fiscal, porque él era el mayor cultivador de marihuana en la zona de Tulsa. Pasara lo que pasara, no iba a permitir que nadie más compitiera por sus intereses. Además, durante los años en que había construido su poder local, Kirk había hecho que el fiscal le debiera muchos favores. Así que, para lograr su objetivo, Kirk no se detuvo ante nada. Le ordenó al fiscal que hiciera desaparecer a Dwight. Para asegurarse de meter a Dwight en prisión, el fiscal se comprometió de inmediato a supervisar personalmente todo el caso, hasta que Dwight tuviera que cumplir cadena perpetua. Una vez que Dwight supo la verdad, su espíritu de lucha se encendió de inmediato. Comprendió que quien decidía el resultado del juicio no era el fiscal, sino el jurado en el tribunal, así que cuando Dwight regresó, le dijo a Buddy que seleccionara a los miembros del jurado que le favorecieran. Y él, por supuesto, también tenía que enfrentarse directamente a Kirk. Al día siguiente, Dwight fue a buscar a Halland. El hombre del traje del otro día le ofreció pagar $7.5 millones para comprar las turbinas eólicas en la planta de energía de Halland, porque con solo tener este equipo, la granja de marihuana hidropónica de Dwight tendría una fuente inagotable de energía gratuita. Dwight ofreció el precio de $7.5 millones. Aunque esta cantidad era demasiado barata en comparación con el valor que aportaban las turbinas, ese dinero era suficiente para que Halland tuviera fondos para sobrevivir en prisión. Por lo tanto, no lo pensó mucho y asintió felizmente con la cabeza, aceptando vender. Después de que Dwight cerró el trato de compra, fue de inmediato al banco. Planeaba pedir un préstamo en nombre de la inversión en una startup, porque quería reunir rápidamente los $7.5 millones para la transacción. Pero a pesar de que el empleado del banco llamó al gerente, el banco solo pudo otorgar un máximo de $3 millones en préstamo comercial. Dwight tuvo que estar de acuerdo. Pensó que $3 millones serían temporalmente suficientes para empezar. El gerente del banco le informó que necesitaban realizar una verificación de crédito. Le pidieron a Dwight que proporcionara información sobre sus ingresos, estados financieros detallados y un plan de uso del préstamo. Dwight sintió un tremendo dolor de cabeza al escuchar esto, porque él era un capo en una industria ilegal, así que no podía presentar esos documentos. Por lo que al final, Dwight no pudo pedir dinero prestado al banco. Dwight tuvo que pensar en
otra forma de conseguir el dinero. Esa misma noche, ordenó a todos sus subordinados que se pusieran en marcha. Todo el grupo se acercó sigilosamente a un concesionario de autos usados. Se prepararon para actuar sobre los coches de allí. Primero, el equipo de Dwight movió el gato del auto a un lado. Luego, todos se metieron debajo del coche al mismo tiempo. Después, usaron una sierra eléctrica para cortar el tubo de escape de manera limpia. Inmediatamente después, un convertidor catalítico de 3 vías intacto estaba en sus manos, y ese era el objetivo de la operación de esa noche para todo el grupo. En poco tiempo, los subordinados habían dividido sus tareas. Luego todos se ocuparon en el área asignada. En solo una hora, todos los convertidores catalíticos de la tienda de coches fueron robados limpiamente por ellos. Inesperadamente, a la mañana siguiente, el dueño de la tienda descubrió el robo. Fue furioso directamente al lugar de Dwight, aunque estaba seguro de que esto era obra de Dwight, pero como el dueño no tenía pruebas, tuvo que reprimir su ira y negociar. Dijo que su tienda había sido blanco de ladrones anónimos y que había sufrido grandes pérdidas. El dueño esperaba que Dwight pudiera echarle una mano para que esto no volviera a suceder nunca más. Al escuchar eso, Dwight no fue nada cortés. Aprovechó la oportunidad para cobrar una tarifa de protección. Le exigió al dueño que le regalara a su hija y a su hermana un coche nuevo a cada una. El dueño de la tienda se arrepintió profundamente. Esta vez había perdido una gran suma de dinero. Afortunadamente, al final Dwight sintió pena por él, así que le dijo a Mickey que le devolviera la mitad de los artículos robados. El dueño también trató de enfatizar que para ayudar a rastrear a los ladrones habían tenido que gastar mucho esfuerzo. Pero después de ser molestado por Dwight tantas veces, el dueño de la tienda comenzó a pensar en retirarse de Tulsa. Habló con su esposa en casa de que quería que toda la familia se mudara a Florida para disfrutar de su vejez. Mickey no pudo evitar alegrarse al escuchar esto. Pensó que esta era sin duda una oportunidad de negocio, así que dijo de inmediato que si el dueño quería vender la tienda, Mickey tenía un amigo que podría ayudar a hacerse cargo. Mickey añadió que le preguntaría discretamente a su amigo para ver qué pensaba. Y así, el mapa de negocios de Dwight estaba a punto de tener una nueva pieza. Pero justo cuando él y sus cómplices expandían cada vez más su negocio, no sabían que un peligro se acercaba silenciosamente. Esa noche, un cliente desconocido entró de repente en el casino de Dwight. Jugó a las cartas pero no estaba concentrado, así que no tardó mucho en perder todo su dinero. Cuando este cliente estaba a punto de irse, no dejaba de observar a Dwight. En ese momento, él estaba charlando alegremente con sus amigos. Resultó que ese hombre era un espía enviado por el jefe Bebilla. Después de que Bebilla escuchó al espía informar sobre la situación comercial de Dwight, se enteró de que este forastero estaba ganando mucho dinero en su territorio. Bebilla apretó los dientes con ira. Pensó que tenía que darle una lección al grupo de Dwight como advertencia, pero siguiendo el principio de ser blando antes de ser duro, Bebilla aún llamó primero a Chicky en Nueva York. Le cuestionó por qué el grupo de Dwight no respetaba las reglas. No se había molestado en saludar antes de hacer negocios en su territorio. Al otro lado de la línea, Chicky ya había entendido todo. Se alegró en secreto de inmediato. A él no le agradaba a Dwight desde hacía mucho tiempo, así que Chicky no dudó en decidir unir fuerzas con Bebilla. Trabajarían juntos para eliminar a Dwight. Tan pronto como Chicky colgó el teléfono, se puso en contacto de inmediato con Goody. Chicky anunció oficialmente que cooperaría con Bebilla. Le aconsejó a Goody que también hiciera lo mismo. Chicky prometió que mientras Goody ayudara a eliminar a Dwight, en el futuro le entregaría toda la zona de Tulsa a Goody para que la administrara solo. Goody no dudó en absoluto al escuchar eso. Dijo sin rodeos que le gustaba bastante esa ciudad. Esto era una aceptación implícita a cooperar. La conversación maliciosa y clandestina terminó ahí. Al día siguiente, cuando Dwight acababa de mudarse a su nueva casa, el jefe del vecindario inmediatamente le hizo la vida difícil, solo porque Dwight dejó la puerta del garaje abierta por más de 20 minutos. Le notificaron inmediatamente que había violado las normas de la comunidad y tuvo que pagar una multa de $100, porque Dwight era un gran hombre de negocios. No le importaban esas pequeñas cosas. Aceptó pagar la multa con gusto, pero Dwight no esperaba que al día siguiente, apenas saliera por la puerta, el jefe del vecindario condujera hasta él en su pequeño coche eléctrico. Quizás porque vio a Dwight cooperar obedientemente el día anterior, así que se sintió aún más seguro. Esta vez, el motivo de la multa era aún más absurdo, solo porque el bote de basura de Dwight estaba demasiado lleno. El jefe de la comunidad dijo que este comportamiento afectaba seriamente la estética del vecindario. Luego escribió de inmediato otra multa de $150. Aunque Dwight estaba muy molesto, pero hoy era el día de su importante juicio. Para no arruinar las cosas importantes, no le quedó más remedio que aceptar la multa de buena gana. Afortunadamente, esos pequeños incidentes no afectaron en absoluto su compostura. Al ir a la corte, Dwight se defendió a sí mismo. Incluso invitó a un testigo capaz de darle un vuelco a todo el caso. Esa testigo era precisamente la agente Stacy. Ella fue quien denunció a Dwight en primer lugar. Fue ella quien lo metió en esta demanda. Como Stacy sintió que también tenía la culpa en esto. Esta vez, Stacy se mostró extremadamente cooperativa en el tribunal. Dwight tampoco fue cortés. Le pidió que contara todo el proceso de su relación pasada, incluyendo el hecho de que desde el principio fue Stacy quien se acercó proactivamente a Dwight. Luego, ella también fue al hotel 2 veces para desahogar sus sentimientos. Luego, muchas veces arriesgó el peligro para salvar a Dwight. Y Stacy incluso recibió una bala por él una vez. Todo fue contado claramente frente al jurado. Por lo tanto, el $1.000.000 que Dwight le dio fue solo para expresar su gratitud. Dwight le preguntó a Stacy si él alguna vez la había obligado a devolver ese $1.000.000. Stacy lo negó de inmediato. Llegados a este punto, la naturaleza del caso estaba muy clara. Había una relación íntima entre los dos, así que el regalo era voluntario
voluntario por ambas partes, y esa acción no se consideraba un soborno. El resultado fue exactamente como Dwight había previsto. Finalmente, el jurado lo declaró unánimemente inocente. La noticia de la victoria de Dwight lideró inmediatamente la tendencia de búsqueda local. Los reporteros se agolparon nuevamente frente al juzgado, pero esta vez Dwight estaba de muy buen humor, así que no solo aceptó ser entrevistado, sino que anunció frente a los medios que desarrollaría su negocio a largo plazo en Tulsa. Fue esa noticia la que dejó al jefe del vecindario boquiabierto de asombro. No podía imaginar que el anciano amable al que había molestado alguna vez fuera en realidad un jefe de la mafia. Así que al segundo siguiente, el jefe del vecindario corrió felizmente hacia Dwight. Dijo que como los errores anteriores de Dwight eran solo su primera infracción, todas esas multas serían canceladas. El jefe del vecindario también prometió que de ahora en adelante no usaría esas reglas absurdas para molestar a Dwight. Dwight vio cómo cada asunto problemático se resolvía limpiamente. Su carrera también entró rápidamente en una nueva fase. A través de Mickey, Dwight se enteró de que el dueño de la tienda de coches planeaba revender el concesionario. Los vehículos del interior podían usarse como garantía para obtener un préstamo. Esto no era otra cosa que una excelente oportunidad para Dwight, porque necesitaba un préstamo bancario. Además, los ingresos por la venta de coches también eran bastante altos. Podría ayudar a Dwight a lavar dinero para sus actividades clandestinas. Por eso Dwight no dudó en absoluto. Fue inmediatamente al concesionario de coches usados. Le expresó su intención de comprar la tienda al dueño. El dueño también se alegró mucho de escuchar eso. Prometió de inmediato que siempre que el precio fuera razonable, se lo vendería a cualquiera. Dwight le preguntó cuánto dinero ganaba allí al año. Después de que Dwight vio el estado de ingresos que le entregó el dueño, asintió con gran satisfacción. Así que ambas partes no necesitaron negociar mucho. Rápidamente llegaron a un acuerdo de transferencia, gracias a tener la tienda de coches como garantía. La fuente de capital para que Dwight comprara las turbinas eólicas también se había resuelto. Y así, no mucho tiempo después, Dwight llevó a sus socios directamente hacia el norte, hacia Galena. Llegaron allí para encontrar un lugar donde construir una granja de marihuana hidropónica. Pero Dwight no sabía que Kark estaba sobornando en secreto a Vance para interponerse en su camino. Kark puso directamente $30,000 frente a Vance. Dijo que solo quería entablar amistad con Vance, aunque Vance se dio cuenta de que Kark tenía malas intenciones, pero en ese momento le faltaba dinero, porque Vance estaba envuelto en un divorcio con su esposa, así que necesitaba pagar una gran suma por la manutención de los hijos. Al final, Vance no pudo resistir la tentación, así que tuvo que aceptar ese dinero sucio. Efectivamente, no hay almuerzos gratis en el mundo. Esa misma tarde, Kark le preguntó a Vance de dónde venía el suministro de marihuana de Dwight. Vance sabía que Dwight estaba buscando un nuevo lugar cerca de Galena. En ese lugar había unas cuantas plantas de energía eólica. También reveló que Dwight ya estaba en camino hacia allí. Vance solo en ese momento se dio cuenta de que había hablado de más. Por otro lado, el grupo de Dwight también llegó a las tierras del socio nativo americano, pero inesperadamente cambiaron de opinión y elevaron el precio muchísimo. No solo exigieron que Dwight transfiriera el 20 de la electricidad a su tribu, sino que también querían que la granja de marihuana hidropónica compartiera un 20 adicional de las ganancias. Dwight consideró que estas condiciones eran demasiado irrazonables. Como Dwight no accedía, el nativo americano reveló que hacía menos de una hora había recibido otra propuesta de colaboración. Dwight le preguntó quién era el colaborador. Sospechó que era Kark. Dwight se enfureció mucho al saber que estaba jugando sucio otra vez, pero esta era la tierra que había encontrado con tanta dificultad, así que estaba decidido a no dejarla escapar. Así que todo el grupo de socios se sentó a discutir. Pensaron que, aunque las ganancias se reducirían significativamente, si sabían cómo aprovechar los recursos, valía la pena intentarlo con este negocio. Afortunadamente, el socio nativo americano también estuvo dispuesto a ceder un poco. Acordaron gastar $2,5 millones de los fondos de la tribu para reparar todas las turbinas de la planta de energía eólica. De esta manera, Dwight no necesitaba poner capital inicial, y aún así podría comenzar a cultivar marihuana de inmediato. Pero a medida que el negocio de Dwight crecía cada vez más, las personas que querían una parte de las ganancias también aumentaban. Cuando Dwight regresó, el jefe Bevilla vino a buscarlo personalmente. Declaró que Tulsa siempre había sido el territorio de su familia. Por lo tanto, todas las instalaciones de Dwight allí debían compartir una parte de las ganancias con él. Con respecto a este tipo de personas que solo quieren disfrutar de los beneficios sin hacer nada, Dwight no cedió en absoluto. Respondió directamente sin ninguna cortesía. Dwight dijo que cuando recién puso un pie en Tulsa, a Bevilla ni siquiera le importaba dónde estaba este lugar de mala muerte. Ahora Dwight dependía de sus propias habilidades para ganar dinero, así que no tenía ninguna razón para compartir una parte con ellos. Realmente no tenía nada para Bevilla, excepto un plato de sobras para que comiera en el camino. Esas palabras de Dwight enfurecieron a Bevilla hasta enrojecer de ira. Después, Bevilla llegó a casa en un ataque de rabia. Se puso en contacto inmediatamente con Chicky en Nueva York. Estaban decididos a eliminar a Dwight, pero Bevilla no sabía que Dwight ya había preparado medidas defensivas con anticipación. Por otro lado, Chicky se puso en contacto de inmediato con Goody.
le dijo a Goody que esa noche los subordinados de Bebilla atacarían. En ese momento, Goody solo tenía que cooperar desde adentro para traicionar a Dwight. Goody preguntó si Chicky realmente quería hacer eso. Aunque Bebilla ofreció condiciones atractivas, Goody se negó. Pero cuando los subordinados de Bebilla llegaron de improviso, Dwight parecía haber tomado precauciones tempranas. Cuando Calami acaba de sacar su arma, Bigfoot lo inmovilizó por detrás. Acto seguido, Goody se abalanzó y le asestó una puñalada fatal directamente. A la mañana siguiente, Bebilla conducía su Mercedes listo para salir. Inesperadamente, vio un saco negro tirado en medio de la calle. Cuando Bebilla lo abrió para mirar, vio el cadáver del subordinado que había enviado a matar a Dwight. Cuando a un jefe de la mafia le roban su negocio, va directamente a ese individuo y le lanza una advertencia. Dwight amenazó con que si Kark se atrevía a interferir con su negocio de nuevo, lo mataría. Inesperadamente, al escuchar eso, Kark se mostró engreído. Aunque no había logrado arrebatarle el negocio a Dwight, pero gracias al sabotaje encubierto, había hecho que la granja de marihuana de Dwight perdiera un 20 de sus ganancias. Por eso, Kark no solo se negó a detenerse, sino que también declaró que lanzaría una competencia total contra Dwight. Kark se burló diciendo que Dwight no podía hacer todo lo que quisiera en ese lugar, incluyendo los asuntos de mujeres, pero apenas Kark terminó de presumir, quedó avergonzado en el acto. Margaret dijo que las cosas que sucedían aquí se resolvían mejor en otro lugar. Resultó que desde que Dwight llegó a Tulsa, su negocio de marihuana no solo se había desarrollado bien, sino que incluso Margaret, a quien Kark había perseguido durante mucho tiempo sin éxito, también se sintió rápidamente atraída por Dwight. Kark regresó a casa enfadado. Inmediatamente envió a un gran grupo de subordinados para sabotear la planta de energía eólica de Dwight. En este momento, Buddy estaba supervisando el progreso de la reparación de las turbinas. De repente vio varias camionetas extrañas dirigiéndose directamente al terreno. Se quedó atónito porque no entendía qué estaba pasando. Buddy era solo un hombre de negocios honesto, así que no se dio cuenta en absoluto de la gravedad de la situación. Buddy incluso iba a acercarse a saludarlos. Inesperadamente, al segundo siguiente, fue agredido físicamente por ellos. Luego, ese grupo de personas cargó con palos para destrozar el costoso equipo en la planta de energía eólica. Jimmy vio que la situación no pintaba bien, así que se apresuró a llamar a Dwight. Jimmy le informó que las cosas estaban a punto de salirse de control allí y que necesitaba ayuda. Afortunadamente, Dwight ya estaba de camino a la fábrica. Después de conducir a alta velocidad por un tiempo, el grupo de Dwight se apresuró a llegar a la escena. Dwight apenas se bajó del coche y no dijo una palabra. Inmediatamente agarró un bate de béisbol y se lanzó al ataque para dar ejemplo a sus subordinados. Los subordinados también siguieron de cerca a su jefe. Con sus armas en la mano, se lanzaron al combate. Bigfoot derrotó fácilmente a 4 oponentes. En un instante, todo el grupo de Calami fue derribado al suelo. El líder, al ver eso, quiso luchar él mismo contra Dwight, pero apenas habían intercambiado un par de golpes cuando el líder fue embestido desde un lado por Bigfoot como una bestia salvaje. Cayó al suelo y perdió por completo su capacidad de defenderse. Cuando los hombres de Calami vieron esto, entraron en pánico y huyeron. Dwight agarró inmediatamente al líder para interrogarlo. Le preguntó quién los había enviado allí. El líder confesó que había sido Kark. Dwight sabía que él estaba jugando sucio a sus espaldas otra vez. Dwight, por supuesto, no iba a dejar pasar este rencor tan fácilmente, pero esta vez no necesitaba actuar por sí mismo, porque Kark ya se había creado problemas a sí mismo, porque los subordinados que Kark había enviado para causar problemas pertenecían al sindicato del crimen Shadow. Originalmente estaban cooperando con él en la venta de marihuana, pero Kark abusó de los subordinados de Shadow para sus asuntos personales, así que el jefe Jackie estaba extremadamente insatisfecho. Además, las dos partes ya tenían pequeños conflictos en los negocios. Ahora, su relación de cooperación estaba al borde del colapso. Kark quería mantener su imperio de marihuana, por lo que tenía que encontrar una nueva fuerza criminal en la que apoyarse. Para atraer rápidamente un aliado, Kark fue a buscar al jefe Bebilla con quien había cooperado en el pasado. Kark pensó que si confiaba en el poder de la familia de Bebilla, podría enfrentarse al grupo de Dwight, pero inesperadamente, el propio Bebilla se encontraba ahora mismo en una situación caótica. Debido a que Bebilla fue instigado por Chicky en Nueva York, se había traído el desastre a sí mismo al atreverse a desafiar a Dwight. Después de perder a un asistente capaz, Bebilla no se atrevió a volver a buscar a Dwight para vengarse. Solo le quedaba llamar a Chicky para exigirle una respuesta. Pero Chicky no solo no tenía ninguna estrategia en mente, sino que, debido a la gran presión, se había convertido en un alcohólico. Chicky siempre quiso demostrar que era mejor que Dwight. Por lo tanto, había asesinado con sus propias manos a su padre biológico, quien durante mucho tiempo no lo había reconocido. Eso también se había convertido en una obsesión en su mente. El resultado fue que, en su embriaguez, Chicky habló de más frente a sus subordinados. Confesó toda la verdad sobre el asesinato de su padre. Sus subordinados no pudieron ocultar su asombro al escuchar esto, pero Chicky estaba borracho, así que no se dio cuenta en absoluto de que acababa de hacer algo estúpido. Después de que Chicky terminó de contar todo el proceso de asesinar a su padre, dejó caer la cabeza en el sofá y se durmió profundamente. Pero los subordinados que conocían la verdad no iban a dejarlo pasar fácilmente, porque Kane siempre había sido el líder al que más respetaban. El hecho de seguir a Chicky era solo por lealtad a Kane. Ahora que la fe de estas personas se había derrumbado, ya no respetaban a Chicky. Así que mientras Chicky aún dormía profundamente, un subordinado lo pasó por alto de inmediato. El subordinado se puso en contacto con Bebilla. Quería concertar una reunión con la participación de todos los grupos involucrados. A diferencia de la actitud de odio de Chicky hacia Dwight, estos subordinados en realidad no tenían ningún
rencor profundo contra él. Siguiendo el principio de poner los negocios en primer lugar, los subordinados organizaron arbitrariamente una negociación de paz. Esperaban que Chicky, Dwight y Bebilla pudieran dejar de lado su odio y que juntos compartieran los beneficios en la tierra de Tulsa. Sin embargo, el contraste en las posiciones de desarrollo entre las facciones era demasiado obvio. Esto conduciría a una redistribución integral del poder. Mientras tanto, el hombre calvo pasó por la puerta de seguridad. De repente sonó la alarma. El hombre calvo pensó que la causa era su reloj de oro. Pero aunque ya se había quitado el reloj, la luz roja seguía parpadeando sin parar. El personal de seguridad le pidió al hombre calvo que se remangara los pantalones. En este momento, recién recordó que tenía una pistola escondida en el tobillo. Los subordinados a su lado solo podían permanecer en un silencio decepcionado. Su pandilla alguna vez fue la familia mafiosa más grande de Nueva York, pero ahora toda la pandilla había caído en manos de este idiota. ¿Quién sabe si aún podría mantener el negocio familiar o no? Mientras tanto, en Atlanta, Dwight y Bebilla llegaron al restaurante puntualmente para su cita. Esta debía ser una negociación entre 3 jefes, pero tanto Dwight como Bebilla se dieron cuenta rápidamente de que el bando de Nueva York solo había enviado a un subordinado, Calami. Naturalmente no le dieron importancia a Calami, así que Dwight y Bebilla se entendieron tácitamente. Ignoraron abiertamente a Calami y comenzaron a discutir sobre negocios. Bebilla continuó con su viejo argumento. Declaró enérgicamente que Tulsa siempre había sido territorio de su familia. Por lo tanto, no importa qué negocio hiciera Dwight allí, Bebilla también tenía que recibir su parte. Al principio, a Dwight no le importó eso, pero al pensar en su granja de energía eólica que acababa de ser destrozada, cambió de opinión. Dwight pensó que tener la protección de otra familia de la mafia no estaría mal. Así que, Dwight le prometió inmediatamente a la otra parte. Cedería el 15 de las ganancias a Bebilla, a cambio de servicios de protección y también de un canal de distribución cuando fuera necesario. Cuando Bebilla escuchó sobre el dinero, su actitud se suavizó de inmediato. Dwight, siendo astuto, aprovechó la oportunidad. Tenía la intención de convertir a Bebilla en su distribuidor de marihuana. Luego, los dos jefes charlaron muy alegremente. En poco tiempo, habían cerrado el trato. El precio final fue de $575 por libra. Calami estaba a un lado con cara de desconcierto, hasta que los dos jefes se dieron la mano para cerrar el trato. Él ni siquiera había tenido tiempo de decir una sola palabra. Calami preguntó qué obtendría la facción de Nueva York. Los dos jefes respondieron sarcásticamente que las 2 malteadas sobrantes en la mesa eran todas para él. Después de hablar, salieron tranquilamente del restaurante, dejando a Calami aturdido solo. Cuando Calami regresó para informar sobre los resultados, Chicky estaba extremadamente furioso. Regañó y maldijo terriblemente a su subordinado. Afortunadamente, algunos miembros de la familia dieron un paso al frente para mediar en el asunto. Chicky y Calami solo se miraron fijamente, y eso fue todo. En contraste con la tensa atmósfera de Nueva York en este momento, Dwight acababa de conseguir un nuevo socio, así que su estado de ánimo era muy optimista. Dwight pensó que con Bebilla como escudo, a Kark ya no le resultaría tan fácil causar problemas. Pero inesperadamente, Kark persistió y no se rindió. Fracasó en su intento de reclutar a Bebilla, así que llamó de inmediato a Vance. Kark le recordó que ya le había dado un total de $50,000, así que, para corresponder a ese dinero, obligó a Vance a informar frecuentemente sobre cada movimiento de Dwight. Aunque Vance no quería traicionar a Dwight, pero ya había aceptado el dinero de Kark, así que ahora tenía que obedecerlo. Después de eso, Kark se apresuró a buscar al jefe de Shadow, Jackie. Inventó todo tipo de historias y exageró los hechos. Se quejó de que Dwight había jurado robarles todos sus negocios. Jackie se enfureció al escuchar eso. Pensó que cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino para ganar dinero debía ser eliminado de inmediato, así que Jackie no dijo mucho y llamó a sus subordinados de inmediato. Esa tarde, Tyson notó de repente que había algo inusual a su alrededor. A donde quiera que fuera, siempre había un Toyota gris siguiéndolo. Tyson se sintió tenso de inmediato. Observó silenciosamente el coche por un rato, hasta que ese coche giró hacia una calle lateral. Tyson respiró aliviado. Pensó que solo había estado pensando demasiado. Pero al día siguiente, cuando el padre de Tyson estaba a punto de salir conduciendo, ese coche Toyota volvió a aparecer justo frente a su casa. Esta vez, Tyson entendió de inmediato que algo andaba mal. Gritó aterrorizado y le dijo a su padre que no se fuera. Pero todo ya era irreversible. En otro giro de los acontecimientos, Dwight tocó el timbre de una casa educadamente. Cuando el propietario abrió la puerta, Dwight inventó una historia completamente falsa. Fingió que era un investigador de seguros, que estaba investigando en nombre de la empresa un accidente en el que alguien se dio a la fuga. Casualmente, la cámara frente a la casa apuntaba directamente a la calle, así que Dwight quería tomar prestado el video para encontrar más pistas. El propietario le preguntó a Dwight si tenía algún documento que probara su identidad. Dwight inmediatamente le entregó algo aún más poderoso que los documentos. El dueño sonrió de oreja a oreja al verlo. Invitó felizmente a Dwight a entrar, y así, Dwight obtuvo el video de la cámara sin ningún esfuerzo. La razón por la que quería extraer el video era porque quería rastrear a quien estaba detrás del complot de asesinato. Resultó que esa mañana, el padre de Tyson tenía la intención de conducir el coche de Dwight para hacer un viaje, pero cuando recién se había subido al auto, la bomba a control remoto explotó violentamente. Afortunadamente, en ese momento solo había metido medio cuerpo adentro. Gracias a la cirugía de emergencia de los médicos, el padre de Tyson tuvo la suerte de escapar del peligro, pero Dwight entendió muy bien que esto no era de ninguna manera una coincidencia. Esta explosión originalmente estaba dirigida a él, pero hizo que una persona inocente sufriera las consecuencias en su lugar. Dwight sintió un inmenso remordimiento en su corazón. Por otro lado, Tyson
Tyson solía ser un oyente calmado, pero ahora había perdido toda su razón. No dejaba de exigir ir a vengar a su padre. Tyson afirmaba con certeza que quien había plantado la bomba debía ser el jefe Bebilla, porque un asistente de Bebilla también había muerto a manos del grupo de Dwight, así que él tenía un motivo para vengarse. Sin embargo, Dwight no pensaba lo mismo. Sintió que la persona que colocó la bomba actuó de manera demasiado estúpida. Tal vez esto estaba relacionado con Chicky en Nueva York, pero Dwight le recordó a Tyson que, antes de tener claro quién era realmente el enemigo, de ninguna manera debían actuar precipitadamente. Después de eso, Dwight analizó cuidadosamente la explosión. Notó que justo antes de que el coche explotara, había un coche Toyota alejándose sigilosamente de la escena. Así que Dwight se apresuró a la calle donde ocurrió el incidente. Luego tomó prestado el video del vecino que tenía la cámara instalada. Afortunadamente, el video logró capturar claramente la placa de ese Toyota blanco. Era una matrícula registrada en el estado de Oklahoma. Los primeros dos caracteres eran la letra A. Una vez que Dwight obtuviera la matrícula, las cosas serían mucho más fáciles de manejar. Dwight rebasó inmediatamente y frenó bruscamente. Bloqueó el paso a una persona conocida. Dwight abrió sin dudarlo la puerta del coche y sacó a la fuerza al examinador del examen de conducir. Después de eso, Dwight fue directo al grano. Le pidió al examinador que lo ayudara a buscar información sobre la matrícula en el departamento de vehículos motorizados. El examinador se negó de inmediato. No se atrevía a hacer esto de nuevo por temor a perder su trabajo. Dwight dijo que entendía esa preocupación, pero en realidad el examinador estaba haciendo un buen acto por toda esta ciudad. Dwight ofreció $10,000 como soborno. Ante la situación de ser coaccionado tanto por dinero como por autoridad, el examinador asintió impotente y aceptó ayudar una vez más. Después de que Dwight despidió al examinador, no se quedó de brazos cruzados esperando los resultados. Regresó inmediatamente a analizar con sus compañeros de equipo. Querían ver quién era en el fondo la persona con más probabilidades de haber actuado. Poner bombas en coches siempre había sido una táctica habitual de Bebilla, pero él acababa de llegar a un acuerdo de cooperación con Dwight. ¿Sería posible que él traicionara de inmediato e hiciera explotar un coche de esa manera? Los sospechosos más probables en este momento eran solo dos personas. La primera era el mayor enemigo de Dwight, Chicky. La otra persona era el hombre de negocios Kark, porque él estaba compitiendo directamente por el negocio de la marihuana con Dwight. Así que, Dwight llamó de inmediato a Chicky. Dwight preguntó sin rodeos si Chicky planeaba matarlo. Chicky se quedó confundido al escuchar esto. No fue hasta que Dwight dijo que alguien había plantado una bomba en el auto, que Chicky se dio cuenta de la gravedad de la situación. Chicky dijo que si realmente quisiera matar a Dwight, simplemente le habría disparado 2 veces en la nuca. Dwight exigió que Chicky llamara a Vince al teléfono. Chicky le dijo a Dwight que hablara directamente con él, pero Dwight no confió en sus palabras. Seguía exigiendo que Van saliera a hablar para garantizarlo. Eso afectó el ego de Chicky. Sintió que su autoridad estaba siendo seriamente desafiada. Reprendió a sus subordinados pensando que se atrevían a actuar por su cuenta. Esto hizo que el conflicto interno entre las dos partes fuera aún más profundo. Sin embargo, Chicky no se dio cuenta de que el peligro se había acercado mucho. Luego se dio la vuelta y llamó a Bebilla. Chicky dijo deliberadamente que Bebilla era de quien Dwight más sospechaba. El propósito era dividir la relación de cooperación que se acababa de construir entre ellos. Ambas partes afirmaron no tener absolutamente ninguna participación. Finalmente, colgaron con ira. Las corrientes subterráneas de conflicto se extendían cada vez más. La misma llamada telefónica de Chicky desató otra tormenta. Para limpiar las sospechas, Bebilla llamó inmediatamente a sus subordinados para discutir un plan. Pero inesperadamente, esos estúpidos subordinados tenían una forma de pensar demasiado anormal. Sugirieron matar a Dwight directamente para cargar con toda la culpa. En ese momento, el casino y la granja de marihuana de Dwight en Tulsa caerían en sus manos. Bebilla estaba tan enfadado que se echó a reír. Percibía a Dwight como un maestro en hacer dinero. Ahora mismo, esos negocios solo estaban en su fase inicial de desarrollo. Así que matar a Dwight en este momento no traería ningún beneficio. Aconsejó a sus subordinados que tal vez pensarían en eso un tiempo después, pero que de ninguna manera debían actuar en este momento. Mientras tanto, Dwight había eliminado la posibilidad de implicación del lado de Nueva York, así que dirigió todas sus sospechas hacia Kark. Dwight llevó de inmediato a su gente a su granja de marihuana. Dwight hizo que sus subordinados levantaran sus armas como amenaza. Luego fue directo al grano para obligar a Kark a confesar el crimen. Pero cuando Kark escuchó la mención del atentado con bomba, también se quedó perplejo sin entender lo que pasaba. Dwight amenazó con que lo mejor para Kark sería rezar para no tener nada que ver con este incidente, porque si estaba involucrado, Dwight convertiría todo su negocio en cenizas. Al escuchar eso, Kark inmediatamente se sintió inquieto. Aunque le había pedido al líder de Shadow que amenazara a Dwight, pero no sabía qué clase de trucos estaban haciendo. Así que, Kark se apresuró a buscar a Jackie para confirmar la verdad. Dijo que Dwight había rastreado las huellas de un coche Toyota blanco. ¿Estaba ese coche involucrado en el ataque con bomba para asesinar a Dwight o no? Cuando Jackie escuchó esto, no se molestó en ocultar la verdad. Llamó a su subordinado allí mismo. Le dijo al subordinado que fuera al lugar acordado para esperarlo. Después de eso, Jackie llevó a Kark a un estacionamiento abandonado. Levantó la lona protectora. El coche Toyota blanco se reveló lentamente. Kark preguntó asustado qué significaba todo esto. Jackie respondió con calma que la bomba había explotado antes de tiempo. Supuestamente, tanto Dwight como el padre de Tyson debían estar muertos. Jackie había causado un desastre tremendo. Esto enfureció muchísimo a Kark. Maldijo terriblemente a Jackie. Luego Kark lo obligó a encargarse de limpiar limpiamente las consecuencias. Sin embargo, la forma en que Shadow
solucionó el problema fue muy brutal. Jackie le disparó al subordinado que plantó la bomba justo enfrente de Kirk. Después de eso, de inmediato se alejaron en el Toyota en medio de la noche. Luego lo trituraron hasta convertirlo en pedazos de chatarra. Kirk y Jackie pensaron que una vez que se borraran las pruebas, podrían salir fácilmente de este caso. Pero inesperadamente en este momento, el examinador había rastreado las pistas sobre la matrícula del coche. Él informó que el coche estaba registrado a nombre de una empresa importadora llamada AGW. La dirección era en el número 375 de la calle Tin High, en la ciudad de Gary. Originalmente, Dwight solo necesitaba rastrear esta dirección y habría podido encontrar fácilmente el cerebro detrás de escena, pero inesperadamente, Tyson causó impulsivamente un nuevo problema, porque Tyson creía que la bomba había sido plantada por el bando de Bebilla. Arriesgó su vida y corrió hacia el lugar para tender una emboscada con el fin de vengar a su padre. Sin embargo, la guarida de una banda mafiosa no era un lugar al que pudieras ir si querías. En poco tiempo, Tyson fue descubierto por los subordinados de Bebilla. Estalló un feroz tiroteo de vida o muerte. Para este momento, Tyson se dio cuenta con horror de que había provocado un gran desastre. Dio la vuelta a su auto a toda prisa para escapar de la escena. Cuando Dwight se enteró de esto, se enfureció muchísimo. Si esto fuera la verdadera mafia, entonces Dwight habría tenido la excusa para ejecutarlo de inmediato, pero no tuvo el corazón para matar a Tyson. En su lugar, Dwight llevó a todo el grupo allí para darle una lección moral. Desde el principio, Dwight siempre había utilizado la lealtad para ganarse los corazones de las personas. Le dijo a Tyson que él era de la familia, lo que significaba que no importaba lo que pasara, todos lo protegerían, pero Tyson no tenía permitido poner en peligro a toda la familia. Pero Tyson no sabía que la persona que realmente detonó la bomba y causó las graves lesiones a su padre era alguien más. Bebilla fue inculpado de repente, incluso casi pierde a un subordinado. Estaba tan furioso que sus ojos se pusieron rojos. Bebilla entendió que si no le daba una lección a Dwight, perdería por completo su prestigio frente a sus subordinados. Para darles una explicación satisfactoria a los heridos, Bebilla llamó de inmediato a Chicky. Quería unir fuerzas con la mafia de Nueva York para eliminar a Dwight, pero no sabían que su guarida ya había sido pinchada con dispositivos de vigilancia por el FBI desde hacía tiempo. El gobierno no quería que este grupo mafioso causara un gran problema. Inmediatamente después de que Bebilla soltara su amenaza, dos agentes del FBI fueron a tocar la puerta de la casa de Dwight. Le informaron que tenían una fuente confiable sobre el complot de Bebilla para asesinar a Dwight. Le aconsejaron a Dwight que tuviera cuidado para proteger su vida. Dwight les agradeció por la advertencia. Parecía que una batalla era inevitable. Dwight inmediatamente ordenó a sus subordinados que prepararan armas para responder. Después de que Dwight terminó de hacer el inventario de todo el arsenal, notificó a sus socios en la tienda de marihuana que cerraran para evitar problemas, porque en ese momento Dwight aún no tenía claro cómo iba a actuar Bebilla, así que Dwight eligió temporalmente tener paciencia y esperar para ver cómo se desarrollaba la situación. Después, Dwight pensó en la seguridad de su familia. Hizo los arreglos para que su hija y sus nietos regresaran a Nueva York a refugiarse por un tiempo. Aunque en Nueva York todavía estaba Chicky, él era solo un cobarde que solo sabía hablar. Dwight sabía que solo con hacer una llamada telefónica amenazante podría asegurar que su familia viviera en paz allí, pero Dwight no sabía que en ese mismo momento estaban a punto de ocurrir cambios importantes en la ciudad de Nueva York. Los miembros de la pandilla habían estado muy descontentos con Chicky desde hacía mucho tiempo. Incluso descubrieron accidentalmente que Chicky había matado a su padre. Inmediatamente decidieron expulsar a este líder cruel de la organización. Esta decisión enfureció a Chicky al instante. Se marchó de inmediato sin siquiera mirar atrás. Por este lado, Dwight se enfrentaba a un oponente nada fácil de tratar. Aunque el número de tropas de Bebilla no era elevado, los recursos en sus manos eran muy abundantes. Si Dwight optaba por enfrentarse de forma directa, temía que su lado no ganara mucha ventaja. El grupo de Dwight discutió y pensó que tal vez deberían pedir más refuerzos, y consideraron colaborar con los nativos americanos. Pero justo cuando estaban discutiendo acaloradamente, dos de los subordinados de Bebilla fueron directamente a la casa de Dwight. Fingieron que querían encontrar a un viejo compañero de secundaria, y luego le preguntaron al jefe del vecindario dónde estaba Dwight. Él dijo que Dwight no estaba en casa. Como los dos subordinados no pudieron encontrar a Dwight, así que rápidamente cambiaron su objetivo para acosar a sus asociados. En este momento, los dueños de la tienda de marihuana Buddy y Jimmy acababan de terminar de limpiar la tienda. Se preparaban para ir a casa, pero apenas cruzaron la puerta, un coche Ford se apresuró a bloquear su camino. La gente en el coche llevaba armas. Esos subordinados tampoco tenían ninguna intención de pelear por mucho tiempo. Abrieron fuego hiriendo gravemente a Jimmy, y luego condujeron inmediatamente alejándose, porque Bebilla no quería que las cosas se salieran de control. Su propósito solo era usar esta provocación para obligar a Dwight a salir a la luz. Pero Bebilla no podía imaginar que todo lo que hizo fue arrebatado por alguien más. Vio a Kirk entrar a la habitación en pánico. Apenas abrió la boca, le suplicó a Bebilla ayuda urgente. Kirk dijo que estaba en grandes problemas, y tal vez Bebilla también estaba a punto de ser arrastrado a ellos. Kirk dijo que su socio había perdido el control. Había echado a Kirk, incluso amenazó con matarlo. Bebilla le preguntó qué tenía que ver eso con él. Resultó que quien promovió la guerra entre las facciones fue Jackie. El líder de Shadow, al principio, interpretó el papel de un socio gentil al lado de Kirk. Fingió ser un tonto para ocultar sus verdaderas ambiciones. Cuando Kirk salió a causar problemas por todos lados ofendiendo a Dwight, Jackie se convirtió de inmediato en el jefe. Quería anexar todo el negocio de marihuana de Kirk. Jackie declaró que este negocio se le transferiría a él por solo $1000. En teoría, Kirk ciertamente no aceptaría firmar este contrato irracional, pero
pero el problema era que el poder de decisión ahora recaía en Jackie. Amenazó a Kark con que podía elegir desaparecer para siempre o entregar obedientemente el contrato. Kark nunca pensó que el lobo feroz estuviera escondido justo a su lado. Ahora, Kark había perdido un negocio tan grande, se sentía tanto enfadado como extremadamente resignado. Para recuperar su negocio de manos de Jackie, Kark buscó unir fuerzas con Bebilla para lanzar una guerra. En medio de su pánico, Kark confesó accidentalmente que Jackie fue quien había enviado a la gente a plantar la bomba. Esta confesión hizo que Bebilla estallara de rabia. Inmediatamente se abalanzó para agarrar a Kark por el cuello y lo maldijo. Mientras tanto, el frente de batalla entre Dwight y Bebilla parecía estar a punto de experimentar un nuevo punto de inflexión. Pero justo en la sede de Dwight, ocurrió un incidente inesperado. Después de que Dwight recibió la noticia de que Jimmy estaba gravemente herido, se apresuró a llevar a sus subordinados a visitarlo. Solo dejó a Goody en el almacén. Él se encargó de cerrar el casino antes de proceder con el confinamiento. De repente, el empleado Vance se abalanzó adentro. No dijo nada, solo apuntó con su arma directamente a Goody. Vance le ordenó que entregara todo el dinero en ese mismo momento. Resultó que Dwight ya había sospechado de Vance de antemano. Adivinó que fue Vance quien había informado a Kark, así que Dwight le hizo algunas preguntas indagatorias. Eso hizo que Vance se mostrara inmediatamente inquieto. Temía que tarde o temprano Dwight lo castigara. Vance planeaba huir con Kark para pedirle algo de dinero y escapar. Pero en este momento, Kark ni siquiera podía salvar su propia vida, así que no le importaba a alguien que ya no tenía valor como Vance. Kark solo le dio $100 y se fue. Vance llegó a un callejón sin salida. Pensó que moriría de todos modos, así que decidió correr el riesgo. Así que Vance se volvió contra su propio compañero de equipo. Goody amenazó con que no importaba dónde huyera Vance, lo sacaría a rastras para castigarlo. Pero Vance no solo no tuvo miedo, sino que también insultó a Dwight. En otro acontecimiento, Jimmy tuvo la mala suerte de recibir un disparo y falleció. Con su estatus de verdadero nativo americano, la muerte de Jimmy hizo que las tribus vecinas se indignaran extremadamente. El jefe nativo americano levantó su hacha de batalla en alto. Luego la colocó solemnemente en las manos de Dwight. Esta era la señal para iniciar la guerra por parte de los guerreros nativos. Dwight tampoco se atrevió a enfrentarse a ellos precipitadamente, pero ahora que tenía el firme respaldo de los nativos americanos, inmediatamente se sintió mucho más seguro. Después de que Dwight regresó a su territorio, reunió de inmediato a sus subordinados para discutir la estrategia de batalla. Declaró que las deudas de sangre deben pagarse con sangre. Esta vez, Dwight estaba decidido a que debían matar al enemigo para reclamar justicia, y Bebilla era su principal objetivo. Pero Dwight no sabía que en este momento el interior de la guarida de Bebilla estaba en total caos. Desde que Bebilla descubrió que la guerra con Dwight era solo un malentendido, se arrepintió profundamente y se preocupó. Bebilla se apresuró a llamar a los miembros de su pandilla para discutir un plan de contingencia. Después de eso, Bebilla se reunió con Kark para interrogarlo. Pensó que si no hubiera sido por Kark que llamó a Jackie, nunca se habría visto envuelto en una situación tan miserable. Así que Bebilla regañó y maldijo terriblemente a Kark. Le ordenó a Kark que fuera a buscar a Dwight para explicarle todo claramente. Pero Kark había hecho muchas cosas para lastimar a Dwight. Por eso no se atrevía a encontrarse con Dwight en persona. Solo le quedaba la opción de buscar a la novia de Dwight, Margaret. Si ella intervenía como mediadora, todo se volvería mucho más fácil de manejar. Al día siguiente, Dwight caminó hacia el punto de encuentro con un aire gélido. Apareció directamente frente a Kark y Bebilla. Los dos jefes se señalaron mutuamente a la cara y comenzaron a discutir. Finalmente, Kark tuvo que erigirse a regañadientes como mediador. Al mismo tiempo, otra persona también estaba arrepentida. Ese era Vance, quien accidentalmente había robado $500,000 de Dwight, y luego calculó tomar el dinero y huir solo. Cuando Vance volvió a sus sentidos, se dio cuenta de que había causado un gran desastre. Con las habilidades de rastreo de Dwight, no importa a dónde huyera Vance, le sería difícil escapar de la muerte, por lo que inmediatamente dio la vuelta al coche y corrió de regreso a la ciudad. En este momento, Jackie estaba ocupado borrando todos los rastros que Kark había dejado atrás. De repente, Vance se acercó a él de forma imprudente. Confesó que le había robado $500,000 a Dwight. Ahora, Vance estaba siendo perseguido por los subordinados del jefe. Para salvar su vida, ofreció cooperar con Jackie para deshacerse de Dwight. Dwight ya sabía que el atentado con coche bomba había sido provocado por Jackie. Él estaba llevando a sus subordinados allí para vengarse. En otro lugar, Bebilla también decidió apoyar al grupo de Dwight. Los dos jefes decidieron unir fuerzas. Parecía que hoy a Jackie le sería difícil escapar de la muerte. Inmediatamente sacaron a Jackie a un terreno baldío. Dwight ya le había ordenado a alguien de antemano que preparara un gran pozo. Después de eso, tomó el hacha de batalla que le habían entregado los nativos americanos. Pero el plan de esta noche tuvo tanto éxito, el mayor mérito de todos recaía en Vance. Resultó que tan pronto como Vance regresó a la ciudad, corrió directo a la casa de Dwight para admitir su culpa y suplicar perdón. Vance se arrodilló frente a Dwight y rompió a llorar amargamente. Mostró remordimiento por sus acciones. Dwight vio que Vance se había dado cuenta verdaderamente de su error. Dwight ya no le importaba demasiado que hubiera robado el dinero. Por el contrario, fue generoso y le dio a Vance la oportunidad de redimirse. Vance era quien había prestado un gran servicio a este plan. Así que Dwight consideró que el rencor entre los dos se había resuelto pacíficamente. Mañana por la mañana, le diría a Margaret que permitiera a Vance volver al rancho de caballos a trabajar. Cuando la tormenta pasó temporalmente, ante los ojos de Dwight parecía haberse abierto un camino amplio y despejado. Sin embargo, en este momento, todavía había personas que querían interferir en el negocio de Dwight en Tulsa. Querían convertir este lugar en parte de su propio
propio territorio. Así que después de que Chicky recibió la orden, organizó de inmediato un viaje para encontrarse con Dwight. Pero debido a que Chicky había llevado un arma al aeropuerto anteriormente, la agencia de seguridad lo había incluido en la lista de exclusión aérea. Tuvo que elegir viajar en tren, partió hacia Tulsa para seguir causando más problemas. Dwight solo necesitaba escuchar que Kark todavía quería cooperar. Inmediatamente ordenó a sus subordinados que lo mataran de una vez por todas. Pero extrañamente, Kark no solo no estaba asustado, sino que afirmó con certeza que Dwight no tendría el corazón para matarlo. Esas palabras hicieron que Dwight pensara de otra manera. Decidió que le enseñaría a Kark una verdadera lección. Dwight le daría la oportunidad de pensarlo detenidamente. Resultó que desde que Dwight ayudó a destruir a Jackie, Kark finalmente despertó un poco de conciencia. Decidió buscar a Dwight para hacer negocios con marihuana juntos. Kark llevó personalmente a Dwight de gira. El área de cultivo de marihuana abarcaba hasta 18,000 acres. Después, Kark se preparó seriamente para discutir el reparto de beneficios, pero parece que Kark había olvidado una cruda realidad, y era que en el pasado, él mismo había firmado un documento transfiriendo esta tierra a Jackie por solo $1,000. Ahora Jackie estaba muerto, así que esta área se convirtió de inmediato en tierra de nadie. Dwight no tenía intención de discutir nada con Kark. Planeaba tomar el control de toda la propiedad y tenerla en sus propias manos. Aún así, Dwight aconsejó a Kark con paciencia. Un hombre de negocios como Kark no debería participar en el negocio de la marihuana. Si Kark seguía involucrándose, tarde o temprano el mundo de la mafia se ocuparía de él. Dwight le aconsejó a Kark que regresara a disfrutar de su rica vida. Debería olvidarse por completo de este peligroso mundo de Lampa. Esas sinceras palabras conmovieron a Kark. En realidad, ya estaba harto y disgustado con esta industria. Además, Kark no tenía la fuerza suficiente para enfrentarse a la mafia, por lo que se retiró voluntariamente de este negocio. Gracias a esto, Dwight no tuvo que gastar ni un centavo, y aún así se quedó con todo el imperio de marihuana de Kark. Dwight se convirtió en el gobernante supremo de todo el mercado de Tulsa. Se había convertido en el mayor proveedor de marihuana de la región. Pero la visión de Dwight no se detuvo ahí, porque al mismo tiempo, su socio Mickey había firmado con éxito el contrato en el concesionario. Se hizo cargo oficialmente del negocio de coches usados. De esta manera, toda la industria subterránea de Dwight podría legalizarse a través del comercio de automóviles. De ahora en adelante, sus socios también podían hacer negocios con tranquilidad. Ya no tenían que vivir con miedo por ganar dinero sucio como en el pasado. Pero justo cuando Dwight estaba sentado leyendo el periódico en su habitación, un invitado no invitado apareció de repente. Resultó que Bebilla acababa de enterarse por la boca de Kark de que Dwight había absorbido todo su imperio de marihuana. Así que Bebilla corrió apresuradamente a negociar. Le exigió a Dwight que compartiera la mitad de las ganancias con él, porque en la batalla de aniquilación de Shadow, Bebilla también había informado a Dwight. Él también había expuesto a Jackie como el atacante de la bomba, y también había contribuido a destruir hasta la mitad de las fuerzas de Shadow. Pero Dwight no era alguien fácil de convencer. Todavía guardaba rencor en su corazón, porque los subordinados de Bebilla habían abierto fuego y matado a uno de los suyos. Por lo tanto, Dwight solo aceptó darle un 25%. Al escuchar esta cifra, Bebilla mostró una evidente rabia. Solo quería poner el arma directamente en la frente de Dwight y apretar el gatillo allí mismo. Pero Bebilla pensó en el hecho de que la facción de Nueva York también codiciaba el negocio en Tulsa. Si Bebilla mataba a Dwight ahora mismo, los de Nueva York enviarían de inmediato a sus subordinados a apoderarse del territorio. Así que a Bebilla no le quedó más remedio que aguantarse. Solo soltó un par de amenazas y luego abandonó furioso la tienda. Efectivamente, las predicciones de Bebilla no estaban nada equivocadas. No mucho después, Chicky llegó desde Nueva York directamente a Tulsa. Su propósito era convencer a Dwight para que se uniera a su lado, pero Chicky lo buscó por todas partes y no pudo encontrarlo. Así que corrió directamente a la tienda de marihuana de Dwight para causar problemas. Los subordinados supieron con solo mirarlo que el que venía aquí no tenía buenas intenciones, así que de inmediato llamaron al jefe para pedirle ayuda. En cuanto apareció Dwight, los empleados relataron todas las malas acciones de Chicky. Al escuchar esto, Dwight se enfadó inmensamente, apretó los puños y entró en el lugar. Chicky levantó las manos diciéndole a Dwight que se calmara. Explicó que había venido a discutir una reconciliación. Esta vez, Chicky traía consigo las órdenes de la familia, y era que tenía que convencer a Dwight de que regresara a Nueva York, porque solo logrando esto, Chicky podría recuperar el puesto de líder en la familia. Así que, tan pronto como se encontraron, Chicky tomó la iniciativa de inclinar la cabeza y disculparse con Dwight. También halagó a Dwight con un par de palabras. Chicky elogió sus habilidades de liderazgo diciendo que eran verdaderamente especiales, pero Dwight ya conocía demasiado bien la verdadera naturaleza de Chicky, así que no se molestó en actuar con Chicky. Dwight lo reprendió severamente y lo insultó, y luego ordenó de inmediato que expulsaran a Chicky. Sin embargo, Chicky no se rindió fácilmente, porque en este momento había sido empujado al límite. Afirmó que no se iría a ninguna parte. Para recuperar su estatus, Chicky decidió dirigirse a Bebilla. Planeó unir fuerzas con Bebilla para matar a Dwight. Aunque Bebilla aparentaba estar de acuerdo en el exterior, pero en el fondo ya tenía sus propios planes. Bebilla no solo no se opuso al plan de Chicky, sino que cooperó siguiéndolo. Después de eso, fueron juntos directamente al territorio de Dwight. Pero justo cuando Chicky fingía hablar de negocios, seguía diciendo cosas sin sentido. En este preciso momento, una bala se incrustó directamente en su cabeza. Resultó que Bebilla ya no podía soportar más la estupidez de Chicky. Decidió aprovechar esta oportunidad para ganarse la confianza de Dwight. Bebilla propuso un reparto de ganancias del 45 y Dwight estuvo de acuerdo con esa propuesta. Inmediatamente después, le ordenó a Bigfoot que se llevara el
cadáver de Chicky para enterrarlo. Desde ese momento, el desastre que acechaba a Dwight finalmente fue erradicado de raíz. Comenzó a reorganizar por completo todas sus operaciones comerciales. Dwight invirtió para desarrollar el negocio automotriz a gran escala. Incluso construyó un centro comercial dedicado a los automóviles. Gracias a esa tapadera perfecta, se lavaba el dinero de todas las empresas ilegales en manos de Dwight. Se convirtieron en negocios completamente legales. Luego, Dwight entregó los negocios a sus asociados para que los administraran, para que todos pudieran obtener una parte de las ganancias de la empresa. Después de resolver todo, Dwight abrazó a su hermosa mujer y se retiró silenciosamente a un segundo plano. Ahora, solo quería disfrutar de un sueño reparador y tranquilo en casa. Pero claro, los días de paz siempre son cortos. A Dwight le cubrió la cabeza con un saco un grupo de hombres vestidos de negro. Lo secuestraron en secreto y lo llevaron a una base secreta. Para cuando le quitaron el saco de la cabeza, apareció justo frente a sus ojos una cara completamente desconocida. Dwight frunció el ceño y preguntó quién diablos era ese tipo. El extraño declaró que de ahora en adelante, Dwight tendría que trabajar para ellos,